Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y los invito a ir de forma inmediata a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5, estamos ya en el capítulo 5. Y la porción que el día de hoy vamos a examinar se encuentra desde el versículo 15 al 19. Romanos 5, 15 al 19. Dice así la palabra del Señor. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Padre, esta mañana venimos delante de ti, en primer lugar pidiendo que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, a entender tu palabra, Señor, que nos revela quién eres tú, Señor, nos revela la obra de Cristo, la necesidad de estar con Él, de volvernos a Él, Señor, y también la gratitud inmensa de que el puro afecto de tu voluntad y tu gracia haya sido lo que nos salvó. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un pasaje un poco enredado desde el punto de vista de la repetición de ciertas palabras, y la verdad que es la traducción, porque obviamente la forma de expresión en el griego está esto traducido casi de forma literal, no está tan castellanizado como otros lugares de la escritura, pero seguramente los traductores lo hicieron principalmente para que no se perdiera la esencia exacta de lo que estaba transmitiendo aquí Dios por medio del apóstol Pablo. Nosotros hemos estado examinando ya hace varias semanas el capítulo 5, que como ustedes recuerdan, los primeros 11 versículos constituyen ese bálsamo que significa el hecho de estar justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz, tenemos entrada, tenemos esperanza. Entonces de alguna manera nos está recordando, por llamarlo también de una forma, los beneficios de la obra de Cristo en favor de nosotros. Y esta explicación del capítulo 5 que comienza con esta dinámica, ¿no es cierto?, también va a ser un foco un poco más profundo aún en lo que significa la obra redentora de Cristo. Porque ciertamente nosotros como cristianos podemos muchas veces tener una visión producto del conocimiento que ya tenemos algunos de nosotros por muchos años. Podemos tener una cierta tendencia a perder de vista, o no digo a minimizar, sino que a de alguna forma naturalizar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces decimos, bueno, sí, Cristo murió por mis pecados, Cristo me salvó, pero una de las razones que el Señor instituyó, entre paréntesis, la cena del Señor, es el hecho de que nunca olvidemos que nuestra salvación tuvo un precio y que detrás de eso hay
toda una teología, si lo pudiéramos llamar, que nos enseña y que nosotros tenemos que día a día, ¿no es cierto?, valorar, ¿no es cierto?, de lo que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 8, ahí en el 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No olvidemos eso. Nuestra condición de pecadores implicaba una condición de total y absoluta separación de Dios. Y no solo eso, como decía el versículo 1, por medio de Cristo estamos reconciliados con Él. Es decir, estábamos separados de forma absoluta y además estábamos como enemigos de Dios, ¿no es cierto?, aun cuando nuestros pensamientos o nuestra forma de pensar nos dijera algo distinto, pero no es eso lo que cuenta es la realidad escritural, y la realidad escritural es que todo ser humano que no está en Cristo, que no ha nacido de nuevo, ese ser humano es hijo de desobediencia, está bajo condenación y es enemigo de Dios. Entonces, esos absolutos son los que olvidamos. Y además, a veces tendemos a naturalizar, como digo, el hecho de que Cristo nos salvó. Cuando entendemos vez tras vez que no existía mérito alguno en nosotros, ¿cuánto más debiera eso generar en nosotros un corazón de gratitud? Y digo esto porque todos nosotros de alguna u otra manera tenemos aflicciones, pero cuando nos recordamos esto, recordamos también lo que el mismo Pablo dice, que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera. Entonces, eso no es una especie de aspirina emocional para que se nos pase el dolor, no, sino que es una forma de mirar más allá de los problemas temporales, más allá incluso de las situaciones traumáticas que podamos haber experimentado. No con la finalidad de minimizarlas, sino que con la finalidad de poder saber que incluso esas instancias, cuando somos hijos de Dios, tienen un propósito formativo, por difícil que nos parezca. Entonces, en ese intertanto, ahora en el versículo 12, que comenzó hace un par de semanas también, dice que, y está explicando ahora cómo el pecado entra al género humano. Adán no creó o no fue el primer pecador. Recuerden que Satanás fue el primer pecador, desobedeció a Dios. Y lo que hace Adán es introducir esta desgracia que es el pecado a la raza humana. Y como Él es nuestro representante humano, ¿no es cierto?, ciertamente su condición se transmitió, se traspasó a todo el resto de la humanidad. Por lo tanto, como dice Romanos, todos nacimos separados de Dios. ¿No es cierto? Todos nacimos separados de Dios. Dice el versículo 14, reinó la muerte. Llegó al punto la cantidad de pecados o la pecaminosidad humana que en un momento en Génesis 6 Dios decide eliminar a la raza humana, ¿no es cierto? Pero rescata 8 personas y a través de esas 8 personas hay un nuevo comienzo. Pero el ser humano no aprende. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Todas estas instancias son para que nosotros no tengamos la menor duda que en nuestra condición humana la tendencia al mal es lo que prima. Nosotros tenemos que luchar contra el mal, intrínseco, externo, de todas las maneras habidas. Y eso es justamente por causa de nuestra condición caída. Ahora, a partir del versículo 15, nos va a hablar, versículo 15 por favor, pero, y ahí hay un pero, hay un punto de inflexión, ¿no es cierto? Pero, el don, y acá la palabra don en el griego es carisma, ¿no es cierto? Pero el concepto de don está representando no solo el acto de Jesús, sino que también la persona de Jesús. Jesús no vino a hacer algo, Jesús vino a darse. Él mismo es el don. Él no vino a entregar un don, Él es el don de Dios. Él es el regalo. Él se dio completamente por nosotros. Jesús no vino, vuelvo a insistir, a hacer algo en esencia, sino que vino a darse.
por nosotros. Lo que hizo no era aparte de Él. Él no vino a entregar salvación, Él vino a hacer salvación. ¿Ya? Entonces, para tenerlo en claridad, porque la persona de Jesucristo es el don. Entonces dice, pero el don no fue como la transgresión. Obvio, aquí vamos a entrar al plano de los contrastes y, por supuesto, es un contraste absoluto. La obra de Cristo, el don de Cristo, el regalo de Dios al darnos a su Hijo, no tiene ningún punto de encuentro o es diametralmente opuesto a lo que hizo Adán. Adán transgredió, desobedeció, y Cristo representa absolutamente todo lo contrario. Cuando se abre el cielo en el bautismo, la voz del Dios Padre dice, ¿no es cierto?, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso no lo ha dicho de ningún otro ser humano. Y no se olviden que Cristo era 100% ser humano y 100% Dios. Un concepto que no está al alcance de nuestro entendimiento pleno. ¿Ya? Pero no porque no esté al alcance de nuestro entendimiento pleno, es algo que nosotros podamos apartar, al contrario. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Recuerden que Jesucristo, 100% Dios, 100% ser humano. No era mitad y mitad. No era 50% humano, 50% Dios. No, era 100% ser humano, 100% Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo ahí? La transgresión trajo la muerte a los muchos, ¿no es cierto? Y el don trajo salvación por gracia a otros muchos. Cuando nosotros estudiamos la palabra muchos en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, no podemos sacarla de lo que inicialmente se habla de los muchos. Por ejemplo, vamos a Juan 3:16. Aquí vamos a tener en este pasaje del 15 al 19 intercalada la palabra muchos y todos, refiriéndose a personas, muchos y todos. Juan 3:16. Este es el pasaje ancla del evangelismo, solo que después no leen lo que sigue a continuación, ¿no es cierto? El que no cree en Jesús, condenado. Entonces dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la condicionante de la salvación? Que crea, ¿no es cierto? Entonces, cuando en Romanos se está hablando de los muchos, se está refiriendo a los muchos que creyeron. Así hay muchos que creyeron y hay muchos que no creyeron. Vamos a hacerlo un poco más clarito. En Gálatas, capítulo 3, versículo 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios. Ahí hay un todos. Pero ¿cuál es la condicionante de ese todos? Por la fe en Cristo. Salvos, ¿ya? Entonces, la salvación no es universal desde el punto de vista de que todos los seres humanos son salvos. La salvación es universal, es que de todos los seres humanos existentes, tanto en la historia como en cualquier rincón del mundo, Dios va a salvar personas. ¿Se entiende? Entonces,
ese todos, nosotros no podemos decir, ay, pero es que ahí dice todos. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo dice todo? Y tú dices que primero que nada, yo no digo nada. Lo segundo es que tengo que entender, y es algo que hemos estado profundizando en el concepto de la interpretación correcta de la Biblia. Porque cuando nosotros no entendemos la interpretación correcta es cuando se cometen, ¿no es cierto?, diríamos, herejías muchas veces respecto a lo que la Escritura dice. Entonces, ese todos, solamente como explicación para volver a Romanos, para que nos quede claro, porque aquí vamos a tener a continuación intercalado todos y muchos. Todos los muchos salvos, todos los muchos perdidos. Eso es el concepto que tenemos que entender cuando está hablando de esto. No es una contradicción. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no hay una contradicción. Entonces dice, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Está haciendo el contraste entre lo que causó el pecado de Adán y lo que causó la redención en Cristo. ¿Ya? Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué es lo que está? Aquí está empezando a hacer la comparación entre lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. Adán nos condenó con un solo pecado, el pecado de la desobediencia. Y de ahí en adelante, la historia del ser humano es una historia de desobediencia a Dios. Dios lo busca, el hombre se arranca. Dios lo trae, lo salva y el hombre tiene que luchar por obedecer. Y la única forma de triunfar frente a esa desobediencia es que el Espíritu Santo, Dios mismo, esté morando en nosotros. Entonces él dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. O sea, Adán tenía una sola posibilidad de pecar y la hizo. ¿Ya? Un solo pecado. No le dieron 10 mandamientos, no le dieron 600 leyes, no, una sola. Y eso fue suficiente para caer, morir espiritualmente, estar condenado a morir físicamente y a estar condenado a morir eternamente si es que Dios no interviene. ¿Se entiende? Entonces, vamos, yo sé que es un poco denso, pero estamos tratando de picar la comida, ¿no? Pasamos por eso, para que resulte más, ¿cómo se llama esto? Más digerida, ¿ya? Entonces, porque ciertamente el juicio viene a causa de un pecado, estamos en el 16. P para condenación, pecado igual condenación. Si Dios no interviene, seguimos en esa línea, condenación, ¿ya? Pero, siempre los peros son benditos en gran parte de la Escritura. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué está diciendo? Adán cometió un pecado y eso generó un incendio de pecado. Es terrible, es una de las cosas más espantosas que no me gusta ver, es los incendios forestales. Y muchas veces los incendios forestales se provocan por una chispita, algo pequeño, incluso a veces de forma intencional. Entonces, una sola chispita o un solo fósforo que se encienda, lo puede hacer cualquiera y puede generar un incendio espantoso. Pero la obra de apagar eso es mucho más grande que la obra de iniciarlo. Adán inició el fuego y Jesús apagó el incendio. Ese es el sentido. O sea, acá está diciendo lo que hizo Jesús, lo que cargó Jesús es infinitamente mayor que lo que hizo Adán. Jesús proporcionalmente no vino a equiparar la obra de Adán. Jesús traspasó eso.
traspasó eso. Hizo mucho más. Lo que Él cargó en esa cruz fue gigantescamente mayor que el pecado de Adán. ¿Ya? Entonces, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, y habríamos que agregar, de acuerdo a lo que hemos estudiado, se trasladó, se traspasó a todos los seres humanos. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, ¿para qué? Para lo contrario, justificación. Somos declarados, recuerde, justos delante de Dios. Es una sentencia legal, no es algo que implique mérito. Por eso la salvación no es por mérito, es un don, es un regalo, es algo inmerecido, es algo que jamás podríamos nosotros alcanzar. Y eso, ¿qué es lo que debería despertar en nosotros? Gratitud. Gratitud, y no digo infinita porque nosotros no tenemos idea de lo que es infinita, pero gratitud. Señor, ¿qué quieres que haga? Dejar de pensar en mí y comenzar a adorarlo a Él. Y además tenemos la plena confianza de que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, lo que necesitemos, que Dios lo sabe mejor que nosotros, dice que lo va a proveer. Él se va a hacer cargo de eso. Entonces, mucho más. El versículo 16. Veamos Romanos 3:25, ahí mismo. Desde el 23 para recordarnos. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la causa de Adán, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado desde Adán hasta hoy? Acumulándose pecados. Millones de pecados. ¿Ya? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el rescate, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es el don? Todos los pecados que nosotros cometimos desde que hicimos agú en adelante, hasta el día en que el Señor te llamó, todos esos pecados los pasó por alto. Y todos los que cometemos hasta el día en que Él nos tome, los va a justificar en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo como nuestro defensor. Ahora, ¿voy a abusar de esa condición? Ciertamente no. Un verdadero hijo de Dios jamás pensaría en abusar de esa condición y decir, no, si Dios me perdona, Dios me perdona, Dios me perdona. Quien dice así y de forma deliberada se goza en el pecado, lo más probable es que ni siquiera haya recibido el perdón posicional. Porque es imposible que el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos constriña ante el pecado. Ante el pecado. Y el proceso de la maduración no es que no pequemos más, sino que en la medida que vamos avanzando y vamos creciendo en el conocimiento de Dios, nosotros luchamos por distanciarnos de la posibilidad de pecar. Y algo que a lo mejor era muy común para nosotros, incluso al comienzo de nuestra vida cristiana, al pasar de los años se transforma en algo quemante cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque a medida que vamos conociendo a Dios, le vamos amando más. Y la forma que tenemos de amar a Dios es obedeciendo su palabra y con un corazón permanentemente en gratitud hacia Él. Porque mientras más lo conozco, más cuenta me doy de lo inmerecido que he recibido, de lo increíble que es su obra, de lo maravilloso que es mi futuro. Las personas sin Cristo no tienen ninguna esperanza y van a morir. Tal vez nosotros vamos a morir también, o el Señor nos va a llevar, pero supongamos que vamos a morir.
para nosotros, dice la Biblia, la muerte es ganancia. Esperamos ese momento con paz. Con paz. ¿Qué espera el mundo? ¿Convertirse en cualquier cosa si creen en ciertas filosofías absurdas? ¿Pensar que ahí se terminó todo? O, por último, bueno, no he sido tan malo y si hay algo ahí arriba tendrán que ver y medir lo que hice bien y no lo que hice mal. Pero es terrorífico, y debe serlo, para quienes no están en Cristo, su condición de muerte. Su condición de muerte. De todo eso el Señor nos salvó. De todo eso nos salvó. Entonces, nuestra forma de vida en este mundo debe estar mediada por ese corazón agradecido de Dios. No estoy diciendo que todo el tiempo andemos con la cara de una sonrisa así como el Guasón. Ay, dije el Guasón, no, me gusta Batman, que pecado mortal. A mí me gustaba Batman porque, a diferencia de los otros superhéroes, era 100% un hombre, porque se disfrazaba y todo y le sacaba la mugre, no como el Superman y todo eso. En cambio, Batman era humano, los combos le dolían. Claro. Y yo vi ¿se acuerdan de Adam West, el primer Batman, así con una guatita así? Con esa malla ploma. Sí. Desde ahí me gustaba, sobre todo por la guata. Entonces, la situación nuestra es que hemos sido salvados de todo eso. De todo eso. Entonces, no solamente hemos sido salvados, sino que además hemos sido adoptados. No solamente hemos sido adoptados, sino que por esa adopción ahora somos herederos. Herederos, sin merecer nada. Eso tiene que ayudarnos a vivir en gratitud, hermano. Está bien, hay momentos difíciles, pero un cristiano no debería tener cara de vinagre. No importa que sea feo, pero siempre sonriente. Siempre sonriente, siempre optimista en el buen sentido de la palabra. Hay veces, entonces cuando esa persona está pasando un momento difícil, se nota. Se nota. Pero alguien que vive con la cara de vinagre todo el día, por las razones que sean, pueden ser muy atendibles. Por eso estoy hablando en la comparación de lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. ¿No es cierto? De ahí, cuando la palabra dice echen mano a la vida eterna, significa eso. Significa eso. Esto, por extendido que sea en el tiempo, no es para siempre, es pasajero. La promesa de Dios es que es pasajero. Y un día, ¿no es cierto?, tendré un cuerpo glorificado, tendré herencia. O sea, eso, hermanos, es echar mano a la vida eterna. Eso, hermanos, es echar mano a la vida eterna. Volvamos a Romanos. Vamos a Efesios. Efesios 5:2. La desobediencia de Adán trajo condenación, la obediencia de Jesucristo trajo salvación. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es el llamado para nosotros. Ahí expresamos nuestra gratitud. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. Él es el don, Él se entregó. ¿No es cierto? Eso es el don, Él es el don. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Dios se entregó a Dios, eso es lo que está diciendo. Dios se entregó a Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si no hubiésemos sacrificado nosotros, imagínense el olor que habría salido al cielo. ¿Ya? El único olor fragante que Dios hizo, ¿no es cierto?, y se sintió satisfecha su justicia, era Él mismo. Por eso es que se entregó a sí mismo. Es
Dios Hijo se entrega a Dios Padre. ¿Ya? Entonces se entregó. Él es el don. Él es el don. Gálatas 1:4. Desde el versículo 3 para tener la idea. Gálatas 3:4. 1:3-4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo, otra vez, a sí mismo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Y el 5 estalla en una alabanza: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es cierto? Lo que se usa habitualmente para terminar una oración, Pablo lo hace al comienzo, porque es inevitable que él, al recordar que Cristo es el don que se dio por él, ¿no es cierto? Cuando el hermano Ernie tocaba el pasaje que dice, Pablo está diciendo, Dios me tuvo, ¿no es cierto?, y me colocó en el ministerio, a mí, que soy el peor de los pecadores. No lo decía para victimizarse, lo decía por gratitud, por gratitud. Y de forma tácita está diciendo, si Dios tuvo misericordia conmigo, que era el peor de los pecadores, la puede tener contigo, ¿ya? Entonces, versículo 16, volvamos a Romanos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, Dios mismo, dándose a Dios mismo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Lo que cargó Jesús en esa cruz es infinitamente mayor, por lo tanto su obra es mayor que la que hizo Adán. ¿Ya? Isaías 53, con ese terminamos esta sección. Inevitablemente tenemos que leer Isaías. Isaías 53, versículo 3 al 6. Se está refiriendo al sacrificio de Cristo, todos lo sabemos, ¿no es cierto? 8 siglos antes del nacimiento de Jesús, Isaías ya describía la forma en que Él sería ofrecido como ese cordero que quitaría el pecado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí viene. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Miles de millones de pecados que se han cometido a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, los cargó Jesús. Adán cometió uno solo, Jesús apagó el incendio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando Jesús estuvo en la cruz, recibió el castigo que nos correspondía a nosotros. Cuando Jesús está en el Getsemaní, recuerda que alguna vez vimos el tema de las copas, en la cena pascual, pero esta copa es la copa
de la ira de Dios. Si usted ha leído Apocalipsis, sabe que hay 7 copas que se van a derramar, ¿no es cierto?, una tras otra, con juicios de Dios sobre este planeta y sus habitantes. Cuando Jesús está hablando y está orando y está sudando gotas de sudor con sangre, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa es la copa de la ira de Dios, que no beberemos aquellos que hemos sido salvados por gracia, aquellos que hemos sido redimidos, rescatados, adoptados, no la vamos a beber. ¿Vamos a tener tribulación? Sí, en el mundo tendréis tribulación, pero la tribulación es más bien lo que el hombre le hace al hombre. La tribulación es lo que el hombre lo hace al hombre. Si alguien te estafó, si alguien te pegó, si alguien te robó, si alguien te mató, eso es tribulación. La ira de Dios es otra cosa. Y por eso Apocalipsis dice que incluso se tiene que acortar el tiempo, porque si no, no va a quedar nadie vivo. No alcanzan a ser 3 años y medio. Y entonces Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa. Esa copa Él la bebió en la cruz por nosotros. Él, más herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. ¿Recuerdan Romanos 5:1? Ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la obra. Aquí está el anticipo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ya que están viniendo los días miércoles. Para todos los que estamos viniendo los días miércoles, todos nos descarriamos como ovejas. Recuerde, la salvación antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios te marcó, Dios me marcó como su oveja. Pero entré en este mundo y me descarrié, ¿cierto? Andaba como una oveja descarriada, pero era oveja, no lo sabía. Cada cual se apartó por su camino. Tú, ¿no es cierto?, eras testigo de Jehová, mormón, te pegabas en el pecho, hacías procesiones, le bailabas, baile chino, o creías en la nueva era, el esoterismo, no sé lo que era. Pero de alguna parte Dios nos rescató. Estábamos descarriados. Y no podíamos ser unidos y juntados al rebaño hasta que el pecado no fuera pagado. Hasta que el pecado no fuera pagado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese todos nosotros no lo puedo separar de lo que dice anteriormente, ovejas. Todos nosotros, todas las ovejas. ¿Ya? Entonces no empiecen con que, ay, bueno, pues si no es oveja, entonces ¿para qué? No sabemos. Ir por todo el mundo, predicar a todos el evangelio. El que sea oveja va a responder la voz del pastor. El que no, no business, como diría nuestro hermano Al. Está bien dicho, ¿no? No business. Como dicen, no es nuestro. No es nuestro. Lo nuestro es predicar el evangelio sin ningún retoque, con amor, con respeto, con cuidado de la forma. Pero el evangelio no es un llamado a mejorar la vida de las personas, es un llamado a arrepentirse. Ese es el evangelio. ¿Ya? La vida puede mejorar, humanamente hablando, o incluso empeorar. Pero lo que nos mantiene firmes, y otra vez decimos, echamos mano a la vida eterna, porque la promesa de nuestro Señor Jesucristo es no solamente que nos sostiene en esta vida, sino que tendremos con Él vida eterna. Volvemos a Romanos 5, versículo ahora 17. Pues, si por la transgresión de uno, Adán, uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán, futuro, en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben
la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto nos deja claramente que la salvación no es como algunos, hay una filosofía que no es cristiana, pero se dice cristiana, que habla del el universalismo. Dice, no, si al final Dios va a perdonarlos a todos. La Biblia no dice eso, nunca. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, ¿cuál fue la consecuencia? La condenación a todos los seres humanos. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres. No estoy leyendo el 18. No, quiero leer el 17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mucho más, mucho más. Esa expresión implica que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo mucho más que lo que hizo Adán, por supuesto, y además hizo mucho más por aquellos que rescató, porque bastaba con que nos perdonara, ¿no es cierto? Cristo nos perdona, pero hace mucho más. Supongamos que Adán, cuando fue creado, estaba en 0. Pecó, se fue a menos 100. El rescate de Cristo no es volverlo a 0. Tampoco es volverlo a más 100. Es mucho más. Mucho más. Las bendiciones de Dios son mucho más. Sobrepasan, exceden lo que nosotros podamos imaginar. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Es decir, es algo que escapa a lo más extraordinario, exuberante que nosotros podamos haber visto en la televisión seguro o vivido. Es mucho más, es inimaginable. Es inimaginable. Entonces, la transgresión de uno solo, versículo 17, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En Efesios 3:20, solamente un pasaje. Vamos a ir desde el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué causa? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Claro que excede a todo conocimiento, porque nosotros lo que amamos no tiene nada que ver con lo que Dios nos amó. Excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces tengo que aprender a amar como Dios me ha amado. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y otra vez estalla en doxología, en alabanza. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que vivió desde su conversión hasta su muerte
Lo común en Pablo era la hostilidad, la persecución, las amenazas, los golpes, el desprecio, el abandono, la traición. Pero él, aquí, uno puede leer en esto la alegría, el gozo que él tiene. No me imagino el versículo 21, a él sea la gloria por los siglos. A él sea la gloria, el corazón rebosante. ¿Por qué? Porque él confiaba en aquel que lo redimió, que lo perdonó, que lo puso en el ministerio. Mucho más. Ahora sí volvemos a Romanos. Y ahora sí el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese todos, no se olvide, por eso hicimos ese apartado al principio, todos los muchos que se salvan, todos los muchos que se pierden. Ese todos está en relación directa con el muchos. ¿Ya? No todos son salvos y no todos se pierden. Muchos son salvos, pero muchos también no lo son. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificación. Somos declarados justos. Dios nos ve justos. Posicionalmente Él nos ha imputado su justicia. Entonces delante de Dios somos justos. Y por eso dice el capítulo 5, versículo 1, el versículo 3, tenemos entrada. ¿Por qué? Porque somos justos. Pero no por nosotros, sino por Cristo. Hebreos dice, tenemos entrada libre, acceso al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque somos justos. ¿Y quién nos justificó y nos ha declarado justos? La obra de nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más que el pecado que cometió Adán. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Desobediencia, obediencia. Justo, injusto. Cristo Jesús cargó nuestros pecados. En esa cruz estaba Dios 100% y Dios hombre 100%. Al momento de cargar el pecado, que fueron las 3 últimas horas en que agonizó Jesús, Dios cargó sobre el hombre el pecado, porque Dios no carga pecado, Dios perdona pecado. Dios redime de pecado, pero Él no puede agarrar una bolsa de pecado. No es, como dice un hereje, que Jesús se convirtió en el más grande pecador. No, eso no es así. Lo que hizo Dios, colocó esa bolsa gigantesca de millones de pecados de todas las eras de sus hijos, incluidos los pecados nuestros que hicimos antes de el Señor y después del Señor hasta el día de la redención. Todo eso lo puso y cargó a Jesús y lo abandonó, porque está cargando el pecado, pero Él no se convirtió en un pecador. Él no se convirtió en un pecador. Cuando la Biblia dice se hizo pecado, se está refiriendo a que cargó, como dice Isaías. Él cargó nuestras maldades, cargó. Si Él se hace pecador, inmediatamente su muerte en la cruz queda invalidada. Queda invalidada. Él pescó toda esta suciedad y la pagó. La pagó. ¿Ya? Entonces, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿No es cierto?
Nuestra vida, hermanos, la vida del ser humano desde Adán en adelante no está caracterizada por una obediencia, sino por una desobediencia. No se olviden de eso. En el Salmo 78, nadie obedecía. No hay nadie que haga lo bueno a los ojos de Dios. Uy, si yo soy tan bueno. En la cuadra me dicen el Tereso de Calcuta. Salmo 78. O ahora más moderno el Terese, para que nadie se sienta. Salmo 78, 8. Fíjate lo que está diciendo. Y no sean como sus padres. Le está hablando a una nueva generación. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y bueno, y los que vinieron después hicieron lo mismo y todos desobedecieron y todos desobedecieron. Versículo 10. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. No quisieron guardar su ley. No andaban en pacto. Eran desobedientes. ¿No es cierto? La Biblia dice los hijos de desobediencia, aquellos que posicionalmente se encuentran en esta situación y esta condición. Nosotros somos hijos de obediencia. Aunque no somos siempre obedientes, debemos luchar por gratitud a Dios, por alegrar el corazón de Dios en obedecer. Aparte que obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer para nosotros, para quienes nos rodean, para todo. Para todo. Y terminamos con Filipenses capítulo 2. Versículo 8. El contraste de Adán, el contraste de toda la humanidad, y en toda esa humanidad estás tú y estoy yo, que aún hoy, conociendo la ley de Dios, soy desobediente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Luchar por no serlo. No serlo. Si no encuentro las fuerzas para hacerlo, tengo que examinar mi salvación. Si no encuentro la advertencia, el cuidado, el dolor frente al pecado, tengo que examinarme. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos guía a la verdad, nos hace luchar contra el pecado, nos limpia de pecado, todo lo que eso significa. Frente y en contraste absoluto a la desobediencia de Adán y de todos nosotros, dice el capítulo 2 de Filipenses, versículo 8, de la obra de Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Recuerden, nunca la gente dice Cristo murió por mí, sí, ¿no es cierto? Pero primero Cristo murió por Dios. Dios se dio a Dios. Lo primero que hace Jesucristo es satisfacer la justicia de Dios. Si no está satisfecha la justicia de Dios, no se puede desplegar el plan. No dice murió por ti, ¿no es cierto? Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya sea aquellos que le reconozcan para condenación, que ratificarán la justicia de Dios, como aquellos que le reconocemos como nuestro Señor por gratitud, por amor y por algo inmerecido en nosotros. Entonces, el contraste de lo que hizo Adán versus la obra de Jesucristo. Adán, un solo pecado, condenación para todos. Jesucristo, todos los pecados de aquellos que Él llamaría a su redil. Pagó todos los pecados.
Y además de eso, entonces, nos muestra la obediencia. Y si nosotros somos hijos de obediencia, tenemos que obedecerle a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios llegó a decir, ¿saben qué? A aquellos que les había dado la ley, ya no quiero más sacrificios, yo quiero que me obedezcan. El Antiguo Testamento dice, como pecado de adivinación es la desobediencia. Lo compara con los que practican brujería. Y no estoy diciendo obediencia de acuerdo a lo que yo creo que tengo que obedecerle a Dios. Obediencia es no solamente leer la Escritura, por supuesto que hay que hacerlo, orar, todo. La obediencia es confesar pecados, es abandonar pecados, conductas pecaminosas, es perdonar, es cambiar la manera de vivir, es cambiar el orden de mis prioridades. Esto no lo podemos pedir al mundo. Solo alguien que no es de Dios o alguien que es del mundo va a encontrar todo esto locura. Por supuesto que sí, y lo es. Pero un hijo de Dios no es locura. No lo es. Al contrario. Entonces, la obediencia a Dios implica la obra de Dios en nosotros hacia donde Él nos está llevando. Gracias sea dada a nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y eso debe, voy a usar una expresión no para nada justa, pero debe ser suficiente para que todos nosotros tengamos una vida y una vida abundante. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te agradecemos tu palabra esta mañana y sabemos, Señor, que es una palabra densa, Señor, pero también clara en el sentido de lo que tú hiciste por nosotros, Padre. Tú no equiparaste o no igualaste la obra de Adán, sino que abrumaste lo que hizo Adán, yendo mucho más allá de lo que nosotros podemos entender en favor de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que si somos tus hijos de obediencia, Padre, el Espíritu Santo no deje de redarguirnos y todas aquellas instancias pecaminosas que tú nos estás mostrando, Señor, y que hemos querido esconder el rostro de ellas, Señor, podamos enfrentarlas y realmente, Señor, tratarlas. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.